Buenos días, hermanos. Amén. Bien, saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio. Y agradecemos a Dios por este instante precioso en el cual le vamos a ofrecer adoración y vamos a aprender más de Él. ¿Están contentos, hermanos, también en el servicio? Amén. Amén. Porque sabemos que venimos a glorificar a nuestro Dios. Bien, hoy vamos a ver qué alabanza vamos a interpretar en primer lugar. Tenemos acá en las hojitas que se acaban de dar la alabanza que dice una mirada de fe. Una mirada de fe. Esa mirada de fe que tú, amigo, que no has tenido un encuentro personal con Jesús, el Señor y Salvador, puedes hacerlo. Mira a Jesús. Una mirada de fe puede salvarte. ¿Por qué? Porque si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y Él será tu Señor y Salvador. Bien, hermanos, ¿estamos contentos hoy? Vamos a alabar entonces a nuestro Señor con esta preciosa alabanza. Una mirada de fe. Y lo vamos a hacer con todo nuestro amor a nuestro Señor, que nos dio esa salvación tan grande por un precio tan alto. La muerte de nuestro Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Bien, ¿nos acompañan? Amén. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús,
Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos extensivos los saludos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La fe que nos salva. En la carta de los Romanos, una de las principales epístolas escrita por Pablo, está en el Nuevo Testamento, hay una gran cantidad de cosas muy interesantes. Y Pablo justamente demuestra una de ellas. En el pasaje de la Biblia que va a ser motivo de estudio en esta prédica de esta mañana, Pablo va a destacar por qué el cristiano tiene vida eterna. Y vamos a ver aquí cuál es el elemento que realmente nos salva, nos justifica y nos hace ver justos delante de Dios. Los invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 1 y revisemos los versículos del 16 al 20. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 1, 16 al 20: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. A través de la revelación de la palabra de Dios, aprendemos que solamente Dios tiene esa capacidad de perdonar el pecado del ser humano y de salvar al hombre perdido que ha sido condenado por sus faltas. Y por cierto que es una condenación eterna. Si solamente Dios puede salvar al hombre, la pregunta que surgiría en nuestras mentes sería la siguiente: ¿cómo hace esto? ¿Cómo es que Dios nos puede perdonar entonces si nosotros no merecemos la salvación? Y vamos a ver que en las Escrituras, en la Biblia, está la respuesta. Lo que realmente salva a un justo es la fe, no las obras, es decir, no lo que nosotros podamos hacer o lo que dejemos de hacer. Las obras solamente son un complemento de la fe. Pero lo que hace que lleguemos al cielo es realmente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es lo que nos hace justos. La fe es lo que nos hace justos, lo que nos salva, lo que nos da vida eterna. Sin embargo, cualquier persona que no tenga fe se le va a considerar injusta. Y la ira de Dios, el castigo de Dios, va a estar sobre esa persona que no tiene fe. Vamos a abordar 3 puntos fundamentales respecto a este mensaje que tenemos hoy en la carta a los Romanos. El primero que podemos tener en cuenta es el siguiente: la salvación se ofrece a todos.
Hermanos, ahora los invito a que revisemos nuevamente el versículo de Romanos 1:16. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo inicia este versículo diciendo que él no se avergonzaba del mensaje del Evangelio, porque es el mensaje de Cristo, son las buenas nuevas. Es un mensaje de salvación, un mensaje poderoso para poder cambiar nuestras vidas y la vida de todos aquellos que depositan su fe. Cuando de repente tú te puedas sentir avergonzado, asustado del Evangelio, quizás porque estés sufriendo algún tipo de persecución, de burla o de rechazo por el hecho de ser cristiano, recuerda las buenas nuevas que este Evangelio se refiere. Recuerda que este Evangelio se centra en Dios, en lo que Dios ha hecho por el mundo a través de la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Evita recordarte tú del rechazo o de las burlas que puedan hacer hacia ti. Evita ver tus limitaciones y vas a ver que esa vergüenza o ese miedo que tú puedas tener a compartir el Evangelio va a desaparecer. Amén. Y es que, hermanos, el Evangelio tiene poder para un propósito definido. Ese propósito del poder de Dios a través de la palabra del Evangelio es el de la salvación. Ese es el fin, el objetivo, la finalidad, el resultado del Evangelio. La palabra salvación es el término que ustedes van a notar se incluye en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento. La salvación entonces constituye un acto y a la vez también es un proceso. Es igualmente de verdad que nosotros, los cristianos que ya hemos recibido a Cristo, hemos sido salvados. Algunos van a estar siendo salvados, o sea, están en proceso, y otros al escuchar la palabra de Dios van a ser salvados en el futuro. Entonces significa que esto es un mensaje que está al alcance de todos. En el contexto del Nuevo Testamento, en este versículo se menciona que primero ese Evangelio fue publicado, fue entregado a los judíos y después a los griegos. Y cuando menciona a los griegos, lo hace en un sentido genérico, haciendo referencia a todos los gentiles. En ese tiempo, gentiles se entendía por aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, es decir, que no eran judíos. Se entiende entonces como gentiles a todo el resto del mundo. Entonces, cuando la palabra menciona aquí en estos versículos que el Evangelio era predicado para los judíos, es decir, para el mismo pueblo escogido de Dios, y para los griegos o los gentiles, significaba que ese Evangelio ya se expandía para todo el mundo. Entonces se entiende aquí que ese Evangelio se iba a distribuir, iba a propagarse a toda la raza humana, independientemente de las barreras sociales, políticas, raciales, ideológicas o religiosas. Entonces es un evangelio personal que está dirigido a todo individuo sobre el planeta. Cualquier persona entonces, en cualquier confín de este mundo, puede acceder a ese evangelio, y ese evangelio quiere alcanzar a todas las personas, porque Dios quiere que todas las personas en este planeta, los más de 8.000 millones de personas que habitamos actualmente este planeta Tierra, sean salvos. Entonces el evangelio es universal en su alcance, pero está limitado a todo aquel que cree en esa palabra. Y aquí tenemos entonces involucrado algunos de los principios o de las doctrinas, como lo son el del libre albedrío, es decir, cada uno escoge si cree o no, y también el de la predestinación. Dios ha escogido ya, desde antes del inicio de los tiempos, quiénes iban a ser sus hijos.
Pero recuerden que el único medio, la única forma para que una persona pueda ser salvo es a través de la fe. Ahora, volviendo a la idea, como mencionábamos, ¿no? Acá en este versículo se tiene esta frase, dice, al judío primeramente y también al griego. Ahora, en sí no implica que el judío, es decir, alguien del pueblo de Israel, tenga una prioridad o tenga más importancia que un griego o un gentil, es decir, una persona no judía, en el tiempo actual. Hoy, estamos hablando del año 2023, el judío está en pie en iguales condiciones que un peruano, un chileno, un mexicano, un español, un africano. Está en las mismas condiciones en cuanto al evangelio. Aunque el evangelio fue primero predicado a los judíos porque Jesús era judío y la primera población que estaba a su alcance era judía, la del pueblo de Israel, digamos así, en un término cronológico, primero fue predicado el evangelio a los judíos, pero actualmente el evangelio se está predicando en todas las naciones a través de diversos medios, no solamente de manera presencial en los cultos en las iglesias, ahora con el avance de tecnología, como en el caso de nuestra propia iglesia, también el evangelio se está escuchando hasta en lugares tan distantes como en la India, gracias a la tecnología y a las redes sociales. Si nosotros hubiéramos estado en el tiempo o en ese episodio del Pentecostés, después de que Cristo ya había ascendido al cielo, habríamos visto de que aquellos que estaban en esa reunión, solamente los que estaban en esa habitación, eran únicamente judíos. Los que estaban afuera sí eran de otras naciones. Y recuerden que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos allí en el Pentecostés, empezaron a hablar en otros idiomas. Y los que estaban fuera de la habitación escuchaban las palabras de estas personas, de los discípulos, en el idioma nativo de los que estaban afuera. Es decir, que ya desde ahí empezaba a publicarse el evangelio a las personas que no pertenecían al pueblo original del Señor, que era Israel. Y pues conocen bien que Pablo y otros de sus coapóstoles empezaron a salir del pueblo de Israel hacia el Asia Menor y Europa a predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué el mensaje entonces habría sido entregado primero a los judíos? Porque por más de miles de años, recuerden bien que de todas maneras Israel era un pueblo especial, era un pueblo escogido por Dios. Desde que Dios escogió a Abraham y le prometió grandes bendiciones a sus descendientes, ya Israel había sido escogido por Dios. Pero Dios le dijo también a Abraham que a través de él, es decir, a través de Israel, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Es decir que, si bien Cristo empezó a predicar el evangelio a Israel, a los judíos, después, a través de Israel, esa palabra se iba a difundir a todo el planeta. Ahora, Dios no escogió a Israel porque fuera mejor que otros pueblos. No los escogió porque lo merecían, sino porque quiso mostrar su amor y su misericordia a través de ellos. Porque simplemente lo decidió, esa es su soberanía. Quiso mostrar su soberanía, quiso mostrar su amor, entonces enseñar y preparar a ese pueblo de Israel para la futura venida del Mesías. Ahora, los escogió no porque fueran en realidad favoritos, sino porque a través de ellos Israel iba a convertirse en un instrumento para que todo el mundo pudiera conocer la salvación. Ahora, los judíos aprendieron acerca de Dios mediante la obediencia de las leyes, celebrando fiestas y viviendo de acuerdo a ciertos principios morales. Pero, saben ustedes también bien que, por historia bíblica, a menudo los judíos, el pueblo de Israel, olvidaba las bendiciones de Dios. Y por ese motivo, por su desobediencia, en muchas ocasiones también, el pueblo escogido de Dios sufría disciplina por desobedecer al Señor. Pero aún así, ellos poseían una herencia preciosa
en el creer y el de obedecer al Señor, al único Dios verdadero. De entre tantos habitantes en la tierra, los judíos deberían haber sido los primeros en recibir al Mesías. Vamos a hablar un poquito más en contexto de esto. Ya sabemos que Israel, los judíos, fueron el pueblo escogido de Dios. En la palabra de Dios estaba prometida la llegada del Mesías. Entonces, nosotros nos tenemos que razonar lo siguiente. ¿Quiénes debieron ser los que recibirían a Cristo con mayor ganas? El pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos bien que ese pueblo que tuvo que haber recibido a Cristo con las mayores ganas, con el mayor anhelo y deseo, lo rechazó, lo crucificó. El mismo pueblo escogido de Dios. Por supuesto que hubo discípulos, hubo apóstoles que lo siguieron y predicaron el Evangelio hasta la muerte, ¿no es cierto? Hubo judíos que fueron muy fieles a la palabra del Señor, que reconocieron a Jesús como el Mesías, pero la mayor parte del pueblo no. Actualmente, judíos y cristianos, estamos nosotros al alcance de la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, en el primer siglo, judíos y cristianos por igual se oponían de repente a las religiones romanas de aquel entonces, y a tal punto de que en el primer siglo muchos romanos confundían de repente las creencias entre cristianos y judíos, aunque ahora sí está claramente diferenciado. Y esto era muy fácil que sucediera durante la historia del primer siglo de la iglesia, ya que en Roma habían muchos judíos que empezaban a convertirse al cristianismo, cuando se daban cuenta pues que la palabra de Cristo era verdadera. Cuando Pablo escribió esta epístola o esta carta a los romanos, sin embargo, también habían muchos gentiles, es decir, muchos no judíos que empezaron a creer en el Señor. Y por cierto, habían más gentiles que creían en el Señor que los propios judíos. De todas maneras, ya sea judío o gentil, todos necesitaban entender que la única manera para poder ser salvos era la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El segundo principio que queremos aprender en esta mañana es el siguiente: el justo se salvará por fe. Ahora, hermanos, por favor, vayamos a Romanos 1:17. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Este es el kit, es decir, este es el asunto más importante de todo el Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Esta frase de las Escrituras, cuando se entiende, puede darnos a nosotros tanta paz y seguridad de saber que nuestra salvación no va a depender de nosotros mismos. Este es un mensaje que nos dice que la salvación es por gracia. Dios te está regalando la salvación. Y es el mensaje que va a impulsar toda esta carta de Romanos. También fue el plan de Dios desde el principio que su pueblo, el pueblo de Israel, fuese hecho justo o correcto con Dios. No por el esfuerzo de ellos mismos, no por la asistencia a una iglesia o un legalismo, sino por la fe. Esto también se aplica para los cristianos. Dios nos está llamando a la salvación, pero no por nuestras obras, no por nuestros propios méritos, sino por la fe. Amén. La fe en Jesucristo y que Él, Cristo, ya pagó por nuestros pecados. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos
y cómo puede hacernos aptos también para la vida eterna. Al confiar en Cristo, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros entramos en una nueva relación con Dios. Se restablece esa relación que nosotros teníamos quebrada por la culpa del pecado. Y es así que, de principio a fin, si nosotros aceptamos a Cristo Señor como nuestro Salvador, Dios nos va a declarar justos por fe y solamente por fe. Amén. Amén, Señor. Es así entonces que nosotros no podemos hacer nada para que Dios pueda considerarnos justos. Lo único que podemos utilizar para poder ser declarados justos ante Dios el Padre es por medio de la fe en Cristo, que es Dios Hijo. Fe de repente es una palabra muy fácil de pronunciar, pero es una cualidad en sí muy difícil de desarrollar. Ciertamente, en la Biblia, la fe es la que salva a las personas. La fe también nos permite a nosotros llegar muy lejos en el camino de la fe, o en el camino de esta vida. Debido a nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, defectos que podamos tener cada uno, nuestras debilidades, Dios permite que la fe fuese el medio para el cual nosotros podamos ser salvados, sanados, enaltecidos, justificados. Es por eso que, en este tiempo, el que tenga fe en que sus pecados son perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, va a permitirnos ser salvos. Cuando Pablo, el autor de Romanos, habló de justos e injustos, no se refería, escuchen bien hermanos, no se refería al comportamiento íntegro de cualquiera de nosotros. Más bien, estaba refiriéndose a que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Esto se conoce como la doctrina de la justificación y podríamos decir que tiene en sí una connotación legal o judicial. ¿Cómo así? Se refiere a que Dios ha declarado a los seguidores de Cristo no culpables por el precio de la sangre de Jesús en la cruz. Este es un mensaje muy importante, el que nos dice que más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo quería asegurarse de que sus lectores, como el que estás leyendo tú ahorita en el libro de Romanos, y que toda la cristiandad entendiera este mensaje del Evangelio, el Evangelio de la gracia. Amén. Los justos entonces son aquellos que han sido justificados o declarados no culpables o declarados inocentes por su fe en el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿inocente de qué? De tus pecados. Pero tú vas a decir, yo no he matado, no he robado, etcétera, etcétera. Pero todos ya nacemos con pecados. Entonces, ante Dios, todos, absolutamente todos, somos culpables ante Dios. Pero por la fe, Dios te declara inocente de todo pecado. Amén. Aquellos que creen en el Hijo de Dios, aunque seamos injustos, nos volvemos justos por medio de la obra de Cristo. Recibimos a Cristo, permanecemos en Él a través de fe. Esto se refiere entonces a la convicción y a la confianza en Jesucristo y a la salvación que únicamente podemos alcanzar por medio de Él. Nuevamente, más el justo por la fe vivirá. Amén. El teólogo Charles Eliot del siglo XIX dijo una vez: es por la fe que el hombre primero se aferra al Evangelio, y su último producto es una fe elevada e intensificada. Cuando el Evangelio se ha realizado una vez y se ha llevado al yo del hombre, su tendencia será confirmar y fortalecer esa misma actitud por la cual fue aprehendido.
En pocas palabras, parafraseando, venimos a Cristo a través de la fe. Y una vez que hemos recibido esa vida eterna por la fe, Cristo va a fortalecer nuestra fe. Además, nos hace justos. Esta es realmente una buena noticia. Eso significa el Evangelio, buena noticia, que más el justo por la fe vivirá. Toda la escritura y toda la historia van a probar esto. La humanidad no puede vivir como Dios desea. Sabemos esto en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestro entendimiento. El mundo actualmente está perdido porque no tiene fe en el Señor, no cree en Dios. Por eso vemos violencia, desastre, maldad y falta de amor en todo el planeta. Y a pesar de nuestros mayores esfuerzos, a pesar de que por allí pueda haber incluso hasta un gobernante bien intencionado, con sus mejores esfuerzos, van a ver que no se pueden solucionar los problemas en este mundo. Toda la humanidad puede decir y hace cosas que desearíamos no haber hecho. Si nuestra salvación, nuestra justicia, dependiera solamente de nosotros, estaríamos sin esperanza. Pero Jesús cerró esa brecha, ese vacío entre nosotros y Dios, e hizo lo que nosotros no podemos hacer, de poder estar ante la presencia de Dios, y eso únicamente por la fe. Pero para esto, Jesús ofreció su vida en lugar de la nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir. Él dio su vida en lugar de la nuestra, para que nosotros pudiéramos llegar a ser justos por la fe y de poder participar en esa palabra de la Escritura que nos dice: más por la fe el justo vivirá. Cristo derramó su sangre. Entonces es muy importante reflexionar y aclarar estos puntos aquí acerca de esa fe que nos salva. Primero, la fe que salva no es solamente un concepto intelectual de Dios. Es decir, no solamente razonar, a ver, yo veo este universo y sí, pues Dios algo tuvo que haber creado todo esto. No es simplemente un razonamiento intelectual la fe. Todos los hombres pueden creer, bueno, algunos, todos los hombres pueden creer la existencia de un ser superior. Incluso saben que puede haber un ser superior que los ama, que es omnipotente, que es creador, pero ahí nomás queda. La fe que nos salva necesita tres cosas. Primero, la fe que nos salva implica el conocimiento de la obra de Cristo por el pecador. Segundo, la fe que salva implica un asentimiento, es decir, que yo estoy seguro, que yo confirmo que esa obra de Cristo es verdad y que ha sido conocida. Y tercero, es una confianza personal y dependencia en Cristo y solamente en Él para recibir esa justificación. Todo esto solamente es posible a través de la obra del Espíritu Santo, que va a convencer a esa persona de que es pecador y que necesita de entregar su vida a Cristo. El Espíritu Santo también, que va a regenerar el corazón del pecador de tal manera que va a poderse ver el resplandor del Evangelio, de la palabra, en esa persona que ha sido tocado por Jesús. Amén. Segundo, la fe que salva es una confianza segura de que Cristo pagó completamente por todos los pecados y solamente Él puede salvar al hombre de la condenación, y en ninguna otra forma podemos encontrar esa salvación. Ni por las obras, ni por los santos, ni por María, etcétera, etcétera. Por tanto, esta fe va a renunciar en las buenas obras, en la religión o en creencia de santos, en el dinero, en el bautismo. Bautismo tampoco te salva, ni porque seas miembro de una iglesia tampoco te salvas, sino solo te salvas por medio de la fe, por confiar exclusivamente y únicamente en Cristo y la obra de Él por el perdón de nuestros pecados. Y tercero, la fe que salva
tiene que dar fruto. Las buenas obras o la obediencia para nuestro Señor no son lo que nos salvan. Pero si una persona ha sido justificada, va a evidenciar la obra de su fe. Un tercer elemento que tenemos que nosotros rescatar es el siguiente. Dios juzgará a los injustos. Ahora, hermanos, revisemos Romanos 1, 18 al 20. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 1, 18 al 20: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué Dios revela su ira contra los pecadores? Porque sustituyen la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones, con doctrinas falsas, con engaños. La gente que no cree en Cristo procura ahogar la verdad de Dios naturalmente a todas las personas. Por eso es que ves tú que gente que no cree en Cristo se burla de ti, o dice lo que tú mencionas acerca de la palabra, que es mentira, que es una fábula, etcétera, etcétera. Y algo más, Dios no puede tolerar el pecado. Si bien Dios es amor, pero Dios también es justo. Y Dios no tolera, Dios no permite el pecado. Porque la naturaleza de Dios es perfectamente moral. No puede pasar por alto ni perdonar o condonar una rebelión tan deliberada. Dios quiere quitar el pecado. A la vez también quiere restaurar al pecador. Quiere que el pecador se salve, que el pecador se aleje de esa vida. Pero no va a poder hacerlo en la medida que el pecador no quiera recibir a Cristo, no quiere escuchar la palabra, que siga distorsionando las cosas y rechace el mensaje con terquedad o con obstinación. Entonces la ira de Dios se va a revelar contra aquellos que persisten en pecar, que persisten en rechazar el Evangelio. Ahora, no podemos entonces despreciar ese Evangelio o la vida eterna que Dios le está ofreciendo. Pablo afirmaba que nadie puede decir que por sus propios méritos puede hacerse uno aceptable ante los ojos de Dios. Ninguno, ni siquiera los judíos que eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, todas las personas, sin importar el lugar en que se hallen, la nacionalidad que tengas, la posición que tú puedas ostentar, todos merecemos la condenación de Dios por nuestros pecados. La única manera que podemos ser libres de eso y ser considerados justos e inocentes es a través de la fe en Cristo. Amén. Amén. Entonces aquí vemos la causa de la ira de Dios. El apóstol Pablo explicaba él que la impiedad y la injusticia de los hombres son los que detienen con injusticia la verdad. Por eso ves que todo el mundo, es decir, el sistema del mundo, canciones, películas, mensajes, están ataque y ataque al Evangelio para que no se pueda predicar. Si tú vas, por ejemplo, incluso hasta las redes sociales, ¿qué tipo de material son los que son más vistos? Tienen millones de vistas, millones de visualizaciones. Contenido de canciones, contenido de burlas, cosas obscenas. En cambio, contenidos cristianos son poco difundidos, porque la gente ni siquiera lo quiere ver. Incluso el mismo sistema, o lo que se conoce como los algoritmos de esas redes sociales, ya sea de Facebook o de YouTube, no procuran no propagarlo o no distribuirlo de la misma manera. Incluso más bien
hasta tratan de bloquearte los canales o el contenido, porque el mensaje del Evangelio está contra toda la maldad del mundo, y el mundo va a estar en contra del Evangelio. Y el aspecto trágico de la vida es causado justamente por estas actitudes que tienen los hombres, y con sus subsiguientes acciones. Y hay que fijarnos un poco en detalle el orden de palabras que utilizó aquí el apóstol Pablo. Utilizó la palabra impiedad e injusticia. Es la actitud de la impiedad que produce las acciones injustas. Y es por eso que la ira de Dios está siendo revelada constantemente desde el cielo en contra del hombre. Por eso vemos los juicios. Por eso es también que van a llegar en algún momento futuro los juicios que se relatan en el libro del Apocalipsis. ¿Qué más será la impiedad? La impiedad no necesariamente es ateísmo, es decir, la impiedad no es necesariamente el no creer en Dios. La impiedad es actuar como si Dios no existiera. Algunas personas pueden reconocer que existe un Dios, pero actúa como si Dios no existiese. Cuando un cristiano también está alejado de la palabra, está actuando como si fuera un impío. Entonces la impiedad no niega necesariamente que existe un Dios, pero no lo toma en cuenta. Actúas como si Dios no existiese, como si Dios nunca te hubiese salvado. No te comportes como un impío siendo cristiano. Como resultado de la impiedad, entonces hay injusticia o maldad o acciones egoístas, acciones hirientes de los hombres unos con otros. ¿Y por qué actuaremos o por qué hay personas que actúan de manera egoísta? ¿Por qué hay personas que se están haciendo daño los unos hacia los otros? Porque quieren ignorar a Dios. Este es el análisis que hace Pablo acá en estos versículos. Por medio de estas acciones hirientes, egoístas, la verdad, es decir, el Evangelio, no se está prolongando. Si tú no estás compartiendo el Evangelio a las personas que están cerca a ti, noten entonces que de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo, estamos actuando con impiedad. Si no compartes el Evangelio, no te importa que otras personas se pierdan. No te importa el mensaje de Evangelio que Dios te da a ti. La orden que te ha dicho, id y predica el Evangelio. Y como dice Pablo al inicio en estos versículos, nos estaríamos avergonzando del Evangelio si no lo predicamos. Reflexiona, hermano. Tú también que me estás viendo en el video. ¿Cómo estamos actuando? ¿Como verdaderos cristianos o como cristianos medio impíos? Reflexiona. Aquí estamos entonces en un mundo en el cual la verdad de Dios está allí al alcance, pero sin embargo todo el sistema del mundo está tratando de bloquear el avance de ese evangelio. Entonces nosotros debemos predicarlo. Hay otro grupo que va a estar ocupado en esconder la palabra, suprimiéndola, evitando que sea prominente o que sea dominante sobre todo el planeta. Pero nosotros tenemos que contrarrestar más bien esas acciones del mundo. La razón por la cual, hermanos, la vida se ha vuelto tan trágica en este mundo es que el mundo está desprovisto de la verdad que es necesaria para la vida, la libertad y la piedad está escondida de los hombres. El mensaje del Evangelio está siendo suprimido. La naturaleza entonces de toda esta maldad en el mundo es que el Evangelio no está avanzando como debiera. Las Escrituras nos dicen, hermanos, que Dios se ha revelado así y al mismo hombre. Hay dos formas de revelación. Una revelación general, y una de las formas de la revelación general es la misma creación. Cuando sales al campo, ves el río, los árboles, estás viendo la revelación de Dios. Utilizas un telescopio a ver los planetas, las constelaciones, las galaxias, estás viendo la revelación de Dios. Agarras un microscopio y ves la estructura celular, estás viendo la revelación de Dios. Y también tenemos la revelación especial a través de la palabra de Dios. Y las Escrituras nos dicen que Dios se ha revelado pues al hombre. Y la verdad no es confusa, no es invisible.
No es algo difícil de verlo. Como nos dice en Romanos 1:20, Dios se manifiesta a través de su creación. Entonces nosotros no tendríamos ninguna excusa para creer en Dios viendo toda su obra. Podemos entonces discernir a través de las cosas hechas por nuestro Señor que efectivamente Dios existe, que Dios es el creador. Se hace claramente visible entonces a través de la creación del mundo que Él está presente en todas partes y desde siempre. No hay nada que nosotros entonces podamos excusar. Todos podemos ver entonces esa revelación de Dios en la naturaleza y todos podemos leer de la revelación de Dios en su palabra. Ese argumento del diseño inteligente que nosotros podemos ver a través de la creación y en el orden de las cosas es evidencia pues de la existencia de Dios. Y aquellos que quieran ignorar a Dios, incluso teniendo mucho conocimiento y tener al alcance lo último de la ciencia, no están viendo realmente la magnificencia de Dios. Muchas personas lo niegan. Pero te invito pues a que veas toda esa creación y tu corazón debería estar convencido. Amén. Por tanto, como dice aquí en el último versículo que hemos visto, ¿no?, de Romanos 1:20, la gente no debería tener excusa. Nadie que realmente quiere encontrar a Dios va a poner más peros para tener un encuentro personal con Él. Para concluir, un comentario final. Solo la fe fue una de las banderas teológicas que fue levantada muy en alto por Martín Lutero y los principales impulsores de la Reforma. Este fue uno de los principios llamado sola fide en latín, que traducido al español significa solo la fe. En medio de tanta confusión doctrinal en nuestros días, la verdadera iglesia de Jesús debe retomar hoy con mucha decisión ese postulado de la Reforma protestante de solo fide o solo la fe, y enseñar que solo la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y la obra redentora del Hijo de Dios es el único medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados, nosotros podemos ser salvos y tener la vida eterna. Amén. Pero, como decía Charles Spurgeon, connotado predicador del siglo XIX de nacionalidad inglesa, no vas a querer ir al cielo tú solo, sino que predica el Evangelio para que las personas que te rodean también vayan con nosotros. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta mañana por la palabra expuesta, por las enseñanzas que tú pones en nuestras mentes y corazones. Señor, ayuda a que cada uno de nosotros como pueblo tuyo, como cristiano, se anime a salir a predicar el Evangelio, a no avergonzarse de la palabra y poder compartir esta palabra, Señor, con aquellas personas que te necesitan, que en sus pecados y faltas, Señor, están perdidos, están condenados, pero que tú en tu infinito amor tienes a bien al poder alcanzarlos y de salvarlos si ellos aceptan esa palabra. Pero ¿cómo podrían creer si es que no escuchan el mensaje? Haz de nosotros, Señor, instrumentos para que podamos llevar tu mensaje. Danos la sabiduría, las palabras, la fortaleza, entendimiento, horario, etcétera, para poder hacerlo. Señor, guíanos a cada uno de nosotros. Padre Celestial, en este mundo también podemos tener diversas necesidades. Ayúdanos, Señor, a encontrar los recursos y los medios para poder suplir lo que nuestros hogares necesitan. Escucha nuestro clamor, Señor, y también de aquellas personas que te necesitan. Gracias, Padre, por todo. Siempre guíanos en tu camino. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.